República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre, en primer lugar, cada sábado y cada día, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato y altísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. También seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en este su programa, Paneo Semanal. Esta semana tenemos un programa muy interesante, acontecimientos que ocurrieron en los pasados días que influyen en el panorama internacional y en el panorama regional. La figura principal de los acontecimientos ocurridos en las últimas 24 horas es el chef de Putin, Yevgeny Prigozhin, jefe de los Wagner, el fundador y jefe del grupo paramilitar Wagner. Este es un jovencito, cuando estaba joven, mejor dicho. Sí, porque yo ya te no decía, estaba joven. Si él está joven y se ve así, hay problemas. En 1961 nació, nos lleva unos cuantos años a ti y a mí. Sí. Un excelente deportista que había querido ser toda su vida esquiador profesional y atendió a las mejores escuelas. Se graduó por sus capacidades en el deporte, en la antigua Unión Soviética. Y tuvo la mala suerte de que a los 18 años, viene de una familia pobre, que la abuela enferma, pero a los 18 años fue agarrado robando, fue condenado por robo en la Unión Soviética y sirvió varios años en la cárcel, ¿verdad? Sale de la cárcel, estamos hablando en los años 1979 a los 90 más o menos, que ya estábamos casi al final del esplendor de la Unión Soviética, ¿verdad? En los años 90 ya, habiendo ya caído el muro, pues se desarrolló el comercio y este joven en ese momento se destacó en los negocios. Comenzó a fundar compañías y empresas de venta de artículos de necesidad, de artículos básicos. Los colmados, una especie de colmados y mini supermercados que llegaron a multiplicarse en San Petersburgo, de donde él es oriundo, San Petersburgo, parte de la Unión Soviética, en su momento. Ya ha caído el muro de Berlín, habiéndose desarticulado la Unión Soviética, pues los negocios individuales y privados pues tienen gran auge. Y tiene éxito con esas empresas de venta de artículos de primera necesidad, y entonces da un paso asociándose a grandes empresarios y oligarcas rusos que en ese momento comenzaban a descollar. Entra al negocio de los restaurantes y concomitantemente abre varias sucursales. Concomitantemente se relaciona con el negocio de las apuestas. Y todos sabemos que los negocios de las apuestas tienen un alto contenido oscuro, ¿verdad? Vamos, para no decir ilícito. ¿Y quién era el encargado de la comisión que supervisaba las apuestas en Rusia? Vladimir Putin. Ese era
el jefe de la Comisión Supervisora de Apuestas. Y quizá ahí se conoce. Y ahí se conoce. Es decir, viene desde esa época la relación de Prigozhin y Putin. Ustedes se imaginarán lo que se da en ese tipo de relaciones, ¿verdad? Yo te superviso y tú estás metido en eso, y el tipo de relación que se da ahí, ¿verdad? Eventualmente, Putin llega a ser primer ministro y casualmente las empresas de las que participaba Prigozhin comienzan a suplir a las escuelas de Rusia, las escuelas públicas, con comida, ¿verdad? El catering a las escuelas. Tanto así que hace pocos años Alexei Navalny denuncia Navalny, que sabemos que era el principal opositor en el régimen ruso. Navalny, que fue envenenado varias veces por el régimen, el tipo que más aguanta, denuncia que ese cuerpo debe ser objeto de estudio académico, de estudios científicos. Y de la inefectividad de los venenos rusos. Sí, no, que son muy efectivos y han demostrado ser muy efectivos, salvo el caso de Navalny. Hay que estudiar el organismo de la base. Quiere decir que entonces Navalny denuncia que ese amigo de Putin, que está relacionado con una compañía, defraudó al Estado por millones de euros, de dólares en su correspondencia con la moneda local. Rublos. Y ya desde ahí comienzan a identificarlo como una persona del círculo interno de Putin. Tanto así que él fue que sirvió el almuerzo o la cena cuando Putin recibió a Jacques Chirac, entonces presidente de Francia, y George Bush cuando fue también a Rusia, también fue él que sirvió y estuvo como chef. Por eso el apodo de el chef de Putin, ¿verdad? Es decir, que hay una relación muy íntima y de negocios y muy cercana de muchos años atrás, más de 30 y pico de años. Y entonces Prigozhin comienza a apoyar internamente las pretensiones de Putin. Era una persona de su entera confianza y comienza a operar para Putin con los opositores internos. Es decir, que es una persona con mucha confianza con Putin. Entonces, forma en el 95, y a partir del 95, esta cadena de restaurantes que opera y da servicios al Kremlin, y de ahí en adelante se hace de millones y millones de rublos o de dólares, lo que le permite descollar en todos los demás negocios. Y uno de los negocios en los que él se apresta a formar es el negocio de los paramilitares. ¿Cuál fue la razón del grupo Wagner? Operar en Ucrania, en la zona del Donbass, para apoyar la causa rusa. Sabemos y hemos dicho en este programa que en el Donbass permanecía siempre una masa relativamente grande de personas que eran de habla rusa y de culturas muy allegadas a Rusia. Que fueron instaladas, eso se estimuló después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque los rusos siempre consideraron eso como una franja de seguridad. Así es. Entonces, ahí a esa gente se le daba pasaporte ruso, y eran rusoparlantes, incluso hasta el sur de Ucrania, Odessa, hasta y esa zona. También es una zona que es más afín con los rusos. Sí, hasta el punto de que en toda la zona del Donbass hacia el sur, Mariupol y todo eso, y en la misma península de Crimea,
se mantuvo siempre una presencia de ruso parlante, como tú dices, que siempre se oponía a los regímenes que se oponían a Rusia, porque en Ucrania, luego de haber salido de la Unión Soviética, se alternaban presidentes o cabezas de Estado que eran a favor o en contra. Sí, hasta el golpe de Estado de Yanukovych. La famosa Maidán, revolución. El Maidán. Maidán. Entonces, ese grupo siempre se mantuvo apoyando la causa rusa. Y Wagner se forma como enclave principal para ayudar a esa causa rusa en el Donbass, ¿verdad? Luego de eso, pues, a petición de Putin, cuando había que librar una batalla en donde Rusia no se pudiera identificar como Estado, que promoviera esa batalla, bueno, pues iban el grupo Wagner privado, iban entonces a batallas, sobre todo en África. Que hay que decir que es una modalidad y en Medio Oriente, que se usa mucho en Occidente. Claro que no es única. El grupo Blackwater, exactamente, que es la versión norteamericana. De eso se usa muchísimo. Cuando tú necesitas librar una batalla y que no se pueda ver la participación estatal, pues tú... Sí, la razón es que el derecho internacional, y sobre todo el derecho internacional humanitario, que es el que regula estas cuestiones de cuando hay conflictos armados y demás, está hecho para regular estados. No está hecho para regular personas jurídicas ni individuos. Eso es un loophole que se ha encontrado para lograr objetivos. Que se parte de la premisa. Sin violar reglas internacionales. Se parte de la premisa de que las guerras solo la libran los estados. Sí. Entonces, o que se dan conflictos entre facciones armadas formales. Y hemos visto, hay muchísimos ejemplos. Eso se usa desde hace siglos. Por ejemplo, el Napoleón, en su ejército, tenía regimientos de mercenarios polacos, que él los contrataba para colocarlos en diversos lugares. Y a lo largo de la historia, eso se ha utilizado mucho. Los suizos eran especialistas en proveer recursos humanos para los demás. Para los demás estados. O sea, tú tenías ejército y lo alquilabas y lo vendías. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el siglo XXI, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde y en el periodo interguerra, que es donde comienza a regularse las prácticas de lo que debe ser un conflicto armado, tener ciertos parámetros de cosas que no se pueden hacer. Esas regulaciones parten para regular estados. Entonces, ¿qué hacen los estados? Los estados ponen interpósitas personas. Por ejemplo, en Latinoamérica vimos eso en el proceso de Colombia. Sí. ¿Qué querían la guerrilla? Bueno, que le dieran estatus de parte en conflicto. Cuando te reconocen como parte en conflicto o como facción en conflicto, ya eso significa que tú puedes sentarte en mesa de diálogo, ya entonces se rige por las reglas del derecho internacional humanitario, lo que son prisioneros de guerra, se regulan los intercambios, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera. Entonces, todo eso surge, y el caso de Wagner, que es el que estamos hablando, es la versión rusa de esta situación. Eso se usó en Afganistán también, en la invasión rusa, y en las operaciones en Siria. Esos grupos han operado en África. De hecho, el origen de todos esos grupos que hoy conocemos tristemente de ISIS o ISIS, y esos grupos que han ocupado zonas y franjas, habían sido promovidos o creados por Estados Unidos y sus aliados en un momento en donde necesitaban promover los mujahideen. No, y habían operaciones. Nosotros hablamos la semana pasada de las operaciones de Vietnam. Y solo tocamos, lógicamente, lo que cuando hablábamos del tema de Kissinger, de las operaciones de Operación Menú, que eran campañas de bombardeo, pero eso requería operaciones en tierra, que
incluían salirse de los protocolos militares porque eso era una guerra no convencional. Ese ejército estaba compuesto por civiles, sí, o enmascarado entre los civiles. Entonces había que, para acometer éxitos en la campaña, había que emplear protocolos secundarios. Igual pasó en Irak. Paramilitares, sí. Igual pasó en Irak. Entonces, esa es una herramienta. Es una herramienta que se utiliza comúnmente. Y Prigozhin, que formó eso para apoyar a esos grupos dentro de Ucrania y los sacó de prisiones rusas a sus integrantes inicialmente, al punto de convertirse en uno de los ejércitos paramilitares más grandes que tiene el mundo ahora te voy a mismo. decir algo, Luis. Cuando este conflicto inició, que vimos cómo, que analizamos aquí, lo hicimos varias veces, cómo un conflicto puede desencadenar otros que están en países vecinos, y hablábamos del peligro que representa la inestabilidad dentro de lo que es Rusia, porque probablemente haya gente frotándose las manos diciendo apoyando, ¿no?, esta rebelión y eso. Pero que no hemos dicho por qué comenzamos a hablar de esto. Exacto. Mira, no hemos dicho, comenzamos a hablar la historia de Prigozhin y como jefe de Wagner, el grupo paramilitar, pero estamos hablando de esto porque precisamente ayer, y luego de muchas semanas protestando por la falta de apoyo estatal de Rusia, principalmente del jefe de defensa, Prigozhin había estado hace semanas denunciando que no lo están apoyando, que no le están llegando los suministros, que los están dejando solos, que vengan ellos al frente a pelear, que los están traicionando. Bueno, pues ayer Prigozhin en un video dijo: ya estamos en el pueblo, en la frontera de Rusia, para dirigirnos a Moscú. O sea, vamos a tumbar a Putin. Vamos a ir en contra de Putin porque nos abandonó. Incluso en un video de la prensa británica, denunció que las causas que motivaron a Rusia a intervenir militarmente en Ucrania eran falsas, eran mentiras. O sea, Prigozhin está abiertamente diciendo que era una mentira lo que Putin también respondió. Y respondió. Una locución. Alta traición. Sí. Declaró la rebelión como un acto de traición, una puñalada por la espalda, fueron sus palabras. Correcto. Entonces, ante este nuevo hecho que ocurrió ayer, las cosas cambian en el sentido de que ahora Putin tiene dentro de su territorio un grupo ubicado en una de sus ciudades, en Rostov. Y Rostov es una ciudad al sur, cerca de Mariupol, al sur de Rusia, que hace frontera con Ucrania y que está a 1,000 kilómetros, a 1,000 kilómetros de otra de las ciudades más importantes de Rusia. Yo la voy a buscar aquí. Y a 4,000 kilómetros de Moscú. Es decir, bastante lejos. Están bastante lejos, pero estratégicamente bien ubicada, porque resulta que en Rostov está el comando principal que da soporte a las operaciones en Ucrania. O sea, la base militar más importante que da soporte a las operaciones del Donbass está en Rostov. Quiere decir que si él logra tener el dominio de esa ciudad, se la va a poner muy difícil a los rusos para continuar. Por eso que los rusos están hablando ahora de que
al iniciarse esa ofensiva a lo interno, no le quedaría otra alternativa que irse a armas mucho más destructivas, armas nucleares. Y eso era lo que te iba a decir. Ese conflicto representa un peligro de dimensiones incalculables no solo para Rusia, sino para el resto de la humanidad. Estamos hablando de el caos en un país que tiene miles de armas nucleares, claro, que están diseminadas en una geografía de varios millones de kilómetros cuadrados en manos de estados que son aliados, pero que ante una ruptura del orden que hay ahí, cada quien puede empezar a ejecutar su agenda. Entonces, lo que era un solo enemigo, ahora serán potencialmente varios con capacidad destructiva y estados que no se caracterizan por ser muy organizados ni por tener un mando centralizado. Ahí hay muchos conflictos étnicos, sí, ahí hay conflictos territoriales, ahí hay conflictos de toda clase que se han mantenido controlados precisamente por el mando férreo bajo el cual han estado sometidos. Entonces, cada vez que eso se ha intentado en algún lugar, el caos y la destrucción es lo que ha imperado. Y vamos uno por uno, los últimos regímenes de fuerzas que han sido derrocados, ¿qué ha pasado en esos países? Libia, y en Siria fue un intento también, lo que desencadenó la guerra civil. Sí. Pero tenemos el caso de Libia, tenemos el caso de Irak, sí, que es el dolor de cabeza de Occidente. Entonces, yo creo que aquí va a haber que pichar un juego diplomático fino para poder ver. Occidente ha sido muy parco en sus reacciones, los gobiernos no han reaccionado todavía de forma frontal. Yo no he visto todavía una declaración de la Casa Blanca. Sí. Hay grupos que ya están comenzando a decir que tiene un intento de golpe de Estado. La prensa lo está cubriendo, pero lo que no he visto son las posiciones oficiales. La posición oficial. No he visto la posición de la Unión Europea ni de ninguno de los gobiernos. Entonces, vi una noticia que, bueno, puede ser un rumor, que el aliado principal de Putin, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, que el avión presidencial había salido de Bielorrusia, que apagó el transponder, que se dice que la familia de Lukashenko él estaría sacando de Bielorrusia, pero eso son informaciones sin confirmar. El caso es que lo que hay es un aumento del caos. Y si la solución se veía en el horizonte, ahora yo creo que se ha puesto más difícil la cosa. Sí, se le ha puesto. Nosotros habíamos hablado en el programa de que ante la imposibilidad de lograr objetivos militares en el terreno de la guerra, se iba a recurrir a las tácticas que se han recurrido toda la vida, las tácticas de inteligencia, de lograr obtener personeros internos de los gobiernos y desinformación. A mí me parece que y desestabilidad. Es una apuesta muy peligrosa, porque eso nunca se había intentado en un país con tantas armas nucleares. Sí. ¿Entiendes? O sea, eso yo lo veo muy arriesgado, demasiado. Arriesgado, diría yo. Pero coincide con esta falta de lograr objetivos de los aliados, la cantidad inmensa de dólares, millones de dólares que se están invirtiendo para apoyar a Ucrania, y Ucrania parece ser un barril sin fondo, ¿verdad? Y pide cada vez más y cada vez más, con los problemas internos de esos países que ya están en su máximo nivel de endeudamiento y de ya hay voces contestatarias. Las capacidades están a su máximo. Ya hay voces contestatarias. Hace aproximadamente un mes hubo en el programa 60 Minutes
que se transmite en CBS en Estados Unidos, una entrevista con... El programa fue de las sobrevaluaciones en el Pentágono. Así es, sobrevaluaciones de los costos de las armas. Yo los invito a que lo busquen nuestros teleoyentes. Muy interesante. Donde Estados Unidos paga casi 5 veces más. Hay una entrevista con Shai Assad en ese programa, que era nada más y nada menos que el negociador en jefe de los contratos del Pentágono. Uh-huh. Y lo que ese señor describe ahí es una cuestión, por ejemplo, hay un caso de unos misiles que se disparan, lo disparan el soldado, creo que Stinger, uh-huh. que se llama, un misil X, que en el 1991, cuando la tecnología salió, costaban $400,000. Hoy en día, ese mismo misil cuesta $7 millones. Increíble. O sea, el mismo misil, con la tecnología que se ha masificado, que es más barato. O sea, cuesta casi 20 veces más. Y él va a decir, armas, o sea, muchísimos tipos de armas, están 4, 5, 10 veces a su precio. Sí. No, y él ha denunciado a las grandes proveedoras de armas en los Estados Unidos, y habló incluso de una piececita que cuesta $300, que los Estados Unidos la compra a $10,000. Sí. Pero es impresionante. Con ejemplos claros. Sí. Es interesantísimo. Es bueno que lo vean, porque realmente, y él dice algo ahí en ese reportaje que es para mí lo más preocupante, y que es una realidad. Él dice, la industria de armas no está en capacidad ahora mismo de producir lo que se necesita para mantener esa guerra. Correcto. O sea, lo dice uno que sabe. O sea, nosotros no tenemos... La capacidad de producción... Todo eso se fue desmantelando en el mundo. O sea, ahora mismo no hay capacidad para producir los millones de municiones que se necesitan ahí. Y le tomarían 5 a 10 años para lograr... Entonces, habilitar la cantidad de fábricas para mantener este ritmo. Eso puede estar influyendo en que se adopten este tipo de cosas, de medidas de apoyo a desestabilizar, a descabezar el régimen, pero yo creo que la sal puede salir más cara que el chivo. Claro. En este caso. Por eso hablamos de Prigozhin y de cómo se originó esa relación, que no es de hermandad ni de sangre, basada en negocios, muchos de ellos ilícitos, y que esa persona, ante que pudiera ser lo más fiel o lo más leal del mundo, pero ante una impresión que tenga él de que lo abandonan, él iba a hacer exactamente lo mismo. Todavía nosotros no sabemos, y esa cautela de Occidente, todavía nosotros no sabemos si eso es una cuestión automontada de los rusos. Bueno. Porque esa posibilidad está en el tapete también, para justificar una escalada mayor. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Vámonos dándole cambio.